Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas semitas de yema a petición de una de mis queridas suscriptoras, que es, saludos, Celeste Castellanos. Ella me preguntó si podía hacer semitas, pero no me dijo de cuáles, porque hay semitas de esas industriales que venden en los negocios, semitas de arroz, y estas semitas de yema, que son mis favoritas. La semita es un pan suavemente dulce que viene siendo el relleno y está envuelto con una capa de azúcar muy deliciosa también. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el relleno, que es el centro de la semita, son los siguientes. 2 tazas de harina, aquí ya la tengo cernida, la de todo uso. Y una taza extra para amasar la masa, valga la redundancia. 1/3 taza de azúcar blanca, una cucharada de levadura, media taza de leche, esta es de almendra, pero puede usar la de su preferencia e incluso puede usar agua. 1/4 cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla, una cucharada de leche en polvo, 3 huevos, y 1/4 libra de manteca, o sea, 8 cucharadas. También puede usar margarina e incluso puede usar manteca de cerdo, siempre quedan deliciosas. Lo primero que tengo que hacer es poner a tibiar la leche porque está muy helada, viene de la refrigeradora. En 20 segundos creo que se me pone tibia. Las manos las tengo súper limpias y mi mesa de trabajo también. Entonces yo pruebo, la leche está tibia, porque si está muy caliente entonces va a dañar la levadura. Le agrego la leche, le agrego la levadura, la mezclo y le agrego de este azúcar. Voy a robarle una cucharada de azúcar porque la levadura se alimenta mucho con el azúcar. Y necesito que duplique su tamaño, como mínimo. Puede ser triplicar también. Aquí en la zona noreste de Estados Unidos ya llegó el frío. Entonces la cocina está bien helada. Esta mesa está súper helada. Entonces yo el horno lo tengo a 120 grados Fahrenheit, que es la temperatura casi normal de mi pueblo. Entonces la voy a tapar, ya bien disuelta la levadura con la leche y el azúcar, la tapo y lo voy a poner en el horno por 15 minutos. De repente va a ser menos, hay que estarlo chequeando. Recuerde que está a 120 el horno. Por cualquier inconveniente el horno lo voy a dejar medio abierto. En nuestra mesa de trabajo bien limpia vamos a tirar la harina. Vamos a hacer un como cráter de este volcán bien amplio. Y aquí vamos a cremar la manteca con el azúcar. Ya aquí tengo mi harina. Aquí voy a agregar el azúcar. Y la manteca la voy a cremar. Este es un pan artesanal, que quiere decir que se hace con las manos. Pero si usted es huevoncita, para algo se hacen los electrónicos, puede cremar con este utensilio y puede amasar con este otro. No es mucha la diferencia, pero mi suegra y mi abuela lo hacían con las manos, así que intentaremos hacerlo como ellas. La sal, recuerde que no es muy amiga de la levadura, entonces la ponemos en la orillita. Entonces empezamos a cremar la manteca. Escucha, se siente lo granulado del azúcar, pero la manteca ya no está sólida, ya está hecha una crema, puede ver. Entonces le voy a agregar los huevos. De los 3 huevos voy a utilizar
2 yemas y un huevo entero. Recuerde que yo le quito la chalaza porque soy maniática con los olores. Y el tercer huevo lo echamos entero. Pero yo siempre le quito la chalaza, pero si usted no es maniática como yo, pues déjesela. Y comenzamos nuevamente a cremarla, integrando todo el huevo, la vainilla. Tiene que quedar bien integrado. Aquí mismo agrego la leche en polvo. Y lo sigo integrando. Solo estuvo 12 minutos. Pero ya como que triplicó el tamaño. Una vez se me rebalsó del vaso en los 15 minutos. Bueno, ahora lo vamos a mezclar aquí mismo. A Dura le encantan los climas cálidos. Y el frío como que no le gusta mucho, entonces hay que hacerle trampitas. No se preocupe, que esto es normal. Recuerde que tenemos una taza extra de harina para amasarla. Agregamos un poquito de harina. Las manos también, para limpiarlas. Si tiene sus uñas muy largas, le recomiendo que se las corte. Y empezamos a trabajar en la mesa enharinada. Siempre las manos enharinadas para que no se le pegue. Y a nuestra mesa ya la tenemos limpia nuevamente. Ya no hay nada pegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya está amasada. Ahora, en un tazón, esta es la manteca que yo estoy usando, Crisco, pero usted puede usar la de su preferencia. Voy a engrasarlo. Y esta masa la voy a poner aquí en el tazón, la tapo y lo vuelvo a poner en el horno por 30 minutos de la misma forma. Está tibio el horno. En el tiempo que tenemos leudando la masa, que se nos crezca un poquito más, vamos a hacer la capa de la semita o el forro o la envoltura, como la quiera llamar. Para esto vamos a necesitar 2 tazas de harina, la de todo uso, esta ya la tengo cernida, media taza de azúcar blanca, media cucharadita de vainilla, 1/4 libra de manteca o 8 cucharadas también, es lo mismo, 1/8 cucharadita de sal. Y para rebozar las semitas, aquí tengo 1/8 taza de azúcar. Tiene que estar bien seco el lugar donde va a trabajar. Agregamos la harina. Hacemos siempre el espacio para poder trabajar el gran cráter. Ponemos el azúcar.
la manteca. Ahora lo vamos a cremar. Recuerde que el azúcar no tiene que deshacerse, simplemente la manteca tiene que estar cremosa, no sólida. Ya tenemos cremosita la manteca, le agrego la vainilla y le agrego la sal y lo integro. Si ustedes están en un lugar en clima cálido, se le va a hacer más fácil esta cremada. Pero recuerde que esta piedra es helada, porque ya llegó el otoño. Y el otoño es bien fresco. Empezamos poco a poco a integrar las orillas. Cojo un poquito de esta harina reservada, me limpio las manos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Las manos me las voy a lavar y ahora terminamos de integrar nuestra masa. Así con las manos mojadas. Bueno, ya tenemos amasada nuestra envoltura y la reservamos aquí en un tazón para continuar trabajando con el relleno. Ahora aquí tengo el relleno. Voy a enharinar mi mesa de trabajo. Lo tiro. Lo vamos a amasar solo como por un minuto. Ahora lo vamos a cortar del tamaño que a cada quien le convenga. Podemos hacer semitas grandes, medianas, pequeñas. Usted escoge el tamaño. Me salieron 16 pedazos aproximadamente de onza y media cada uno. Entonces lo estiro un poquito, le doy vuelta y lo voy a amasar de esta. Bueno, lo primero podemos amasar un poquito para no perder la costumbre. Entonces lo envolvemos de todos los lados, lo estiramos, lo pasamos para el centro, de la orilla para el centro. Mira, ahora lo vamos a bolear un poquito. ¿Cuándo dejamos de bolearlo? Cuando esto está lisito. A veces se forma un hoyito, mire. Entonces este hoyito hay que deshacerlo. ¿Por qué? Porque en la semita le va a salir ese hoyito. Y queremos que sea lo más cremosa posible. Nada de hacer la competencia al Porvenir, una panadería de mi pueblo. Mire, ya se está cerrando. Mire, está cerrada. Entonces la reservamos aquí en esta tabla enharinada. Lo mismo hacemos con la otra. La estiramos, la amasamos un poquito. Empezamos a amasarla de afuera para adentro. Estiramos y lo ponemos al centro. Cuando está bien unido todo, empezamos a bolearlo. Mire, nada de hoyitos. Y lo mismo voy a hacer con el resto para no aburrirlos. Aquí tengo las 16 bolitas ya para hacer las semitas. Y aquí tengo 2 plásticos. Óigame, mire qué círculos. Bueno, la intención es la que vale, dicen. Entonces la voy a enharinar cada uno de los plásticos. También mis manos. Entonces, ahora agarro un pedacito de esta masa, que es la envoltura, que no sea tan grande. Lo voy a enharinar también, porque no quiero que se me pegue. La aplasto.
Agarro otro poquito de esta masa, la presiono para que quede bien compacta, la enharino para que no se me vaya a pegar y también la estiro. Aquí tengo las dos tortillitas, aquí le pongo el relleno, lo saco con mucho cuidado y lo vamos a palmear. Si se le cae un poquito no hay problema. Entonces vamos a compactarlo bien, el relleno con la envoltura. Le queda como una pupusa. Entonces aquí le agregamos el poquito de azúcar así rebozado y lo ponemos en el molde para hornear. Lo mismo voy a hacer con la siguiente. Con cuidadito. Si el clima estuviera más calientito, esto sería más fácil. Pero ni modo, nos gusta vivir en este país. Tenemos que acomodarnos a los climas, a los cambios de temperatura. Le agrego el azúcar. Y lo pongo en molde. Hay que aprovechar el calor de aquí de las manos. Entonces esta otra la voy a hacer como ovalada. Siempre lo vamos a rebozar de azúcar. Y voy a hacer esta otra. Cuando la esté palmeando, tiene que irla girando también. De los dos lados tiene que quedar con la capa. Pero esta es la capa que nos interesa porque la vamos a rebozar de azúcar. Y la reservamos aquí también. El azúcar y lo reservamos. Y esta es la última, la palmeamos, le echamos el azúcar y en el horno así tibio la voy a dejar reposar por 1 hora porque se tienen que crecer otro poquito más. Nos vemos dentro de 1 hora. Pasó 1 hora, recuerde que el horno lo tengo apagado, pero está un poco tibio. Entonces puede ver cómo se crecieron un poco más las semitas. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, bueno, 16. Entonces ahora voy a encender el horno a 350. Cuando esté listo les aviso. El horno ya está precalentado a 350, pero quiero mostrarles lo que creció la levadura. Mire, reventó la envoltura, ¿verdad? Porque queda plana. Entonces, al crecer la levadura, entonces revienta la envoltura. Esta es la belleza de la semita. Entonces lo voy a poner al horno y nos vemos de 20 a 25 minutos, porque recuerde que como afuera ya está frío, el horno a veces me hace trampas, pero de 20 a 25 minutos estarán listos. Pasaron los 20 minutos. Ahora sacamos nuestras semitas del horno. Miren qué lindas quedaron. El colorcito doradito. Nos vemos como en unos 15 minutos para probarlas. Bueno, mis amigos, vamos a probar nuestra semita, pero antes quiero decirles que
Si el clima es cálido, les vuelvo a repetir, la levadura se crece más y la manteca pues se derrite más también. Pero es lo que hay que acomodarnos a todas las estaciones. Y Celeste, a su salud. Mire, mire qué cosa tan buena. La masa. Vamos a probarla. Mañana y pasado mañana van a estar más ricas que hoy, se los aseguro. Así como a las 2 de la tarde, el fin de semana. ¿Ok? Espero que lo disfruten. Están deliciosas. Y les prometo que para el próximo verano voy a hacer semitas de arroz. Esta la voy a hacer con orilla. Y la voy a hacer en verano porque es más caliente. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. A prepararlas. Bye.